Esto es Ruta 256, conducido por Guillermo Alegre. Bienvenidos a los episodios especiales de Ruta 256, donde agarramos un tema cualquiera de tecnología y lo explicamos al detalle. Si estás en casa, relájate, y si andás por la calle, presta atención, que ya arrancamos. Primer episodio especial de Ruta 256. En este primer episodio especial vamos a hablar y a explicar todo lo que tiene que ver con software libre. Antes de empezar con este episodio, me gustaría aclarar que todos estos episodios son en colaboración con Red Handed. Red Handed es una revista de tecnología donde actualmente en su página www.redhanded.com.ar se publica un informe todas las semanas. Estos episodios especiales van a salir conjuntamente en formato de informe en la página y en formato podcast acá en Ruta 256. Estos episodios especiales van a salir una vez por mes y la idea es agarrar un tema X de tecnología, profundizarlo y contar sobre él. En esta ocasión vamos a hablar de software libre, una de las cosas que más divide a los informáticos. ¿Usar software privativo o usar software libre? Por un lado tenemos a la gran mayoría que, sin saber o conocer, utiliza software privativo para su día a día. Después estamos nosotros, los que utilizamos el software libre en nuestro diario vivir. Tanto este episodio especial como todo mi podcast son hechos en software libre. Yo utilizo Audacity instalado en la distro Linux Mint. Si bien es cierto que el software privativo puede llegar a ser más estable, en ocasiones esto se da vuelta y comienza a fallar tantas veces, como nos pasó a la gran mayoría que estamos de este lado, y de forma tan seguida y tan molesta, que optamos por tener nosotros el control sobre lo que estamos trabajando y no que el programa o sistema en cuestión tenga el control sobre lo que estamos haciendo. Bajo esta premisa más o menos es que la gran mayoría de las personas prueban el hermoso mundo del software libre y una vez que estás adentro realmente es difícil salir. Para hablar de software libre tenemos que hablar de Richard Stallman, el fundador de GNU y de la Free Software Foundation, las dos piedras fundamentales en este enorme edificio que es el software libre. Pero, ¿quién es Richard Stallman y por qué es tan importante en el software libre? Bueno, vamos por parte. Como bien dijimos anteriormente, Richard Stallman, de ahora más RMS, es el fundador tanto de GNU como de la Free Software Foundation. Nació en Nueva York el 16 de marzo de 1965 y es un desarrollador informático. Formado en Harvard como licenciado en física en 1974, en 1971 había empezado a trabajar en el laboratorio de inteligencia artificial del MIT, pero no fue hasta 1983 que durante su tiempo libre inició el proyecto GNU o Sistema Operativo GNU, una versión gratuita del sistema Unix de AT&T. El siguiente año dejó el MIT por una serie de desacuerdos sobre los cambios en las normas de derechos de autor del software en la universidad. En 1985 creó la Free Software Foundation, una organización sin fines de lucros para, en primera instancia, apoyar a su otro proyecto, GNU. En 1990 recibió el premio MacArthur, el llamado Premio Genio, que da a los beneficiarios una ayuda financiera sustancial sin condiciones. Esta ayuda le permitió escribir varias utilidades para GNU como editor GNU Emacs y junto a James Gosling, que más tarde desarrollaría el lenguaje Java, el compilador GNU y depurador GNU. Estos dos últimos después se combinarían con el kernel desarrollado por un tal Linus Torvalds para, ahora sí, producir GNU Linux en 1994. Con el lanzamiento de un sistema operativo libre, RMS y la Free Software Foundation se enfocaron en promover software libre y el desarrollo de la licencia pública general GPL, comúnmente conocida como un acuerdo copyleft, lo opuesto a copyright obviamente. Este último es un método para licenciar el software de forma tal que su uso y modificación permanezcan siempre libres y queden en la comunidad. En 1999, RMS publicó The Free Universal Encyclopedia and Leading Resource, un artículo en el cual pedía la creación de una enciclopedia de código abierto. De este artículo surgió Nupedia, que fue la predecesora de la actual Wikipedia. Nupedia era una enciclopedia online con contenido escrito por expertos y registrado bajo licencia GNU, que se puso en línea en el año 2000 por su fundador Jimmy Wales y duró hasta septiembre de 2023. Nupedia no era una wiki, sino que se caracterizaba por tener un proceso de revisión exhaustivo y con contenido de calidad para competir con las grandes enciclopedias. Esta fue una breve reseña biográfica de RMS y de cómo se inició y continuó su camino por el software libre. Ahora sí nos metemos de lleno en lo que es el software libre.
Lo siguiente que voy a comentar está sacado de la página oficial de GNU, que te dejamos el link en la descripción. Software libre es el software que respeta la libertad de los usuarios y la comunidad. A grandes rasgos, significa que los usuarios tienen la libertad de ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar y mejorar el software. Es decir, el software libre es una cuestión de libertad, no de precio. Para entender el concepto, pensemos en libre como libertad de expresión, no como en cerveza gratis. En inglés, a veces en lugar de free software decimos libre software, empleando ese adjetivo francés o español derivado de libertad para mostrar que no queremos decir que el software es gratuito. Se pudo haber pagado dinero para obtener copias de un programa libre o se puede haber obtenido copias sin costo, pero con independencia de cómo se obtuvo sus copias, siempre se tiene la libertad de copiar y modificar el software, incluso de vender copias. Promovemos estas libertades porque todos merecen tenerlas. Con estas libertades, los usuarios, tanto individualmente como en forma colectiva, controlan el programa y lo que éste hace. Cuando los usuarios no controlan el programa, decimos que dicho programa no es libre o que es privativo. Un programa que no es libre controla a los usuarios y el programador controla el programa, con lo cual el programa resulta ser un instrumento de poder injusto. El open source es algo distinto. Su filosofía es diferente y está basada en otros valores. Su definición práctica también es diferente, pero de hecho casi todos los programas de código abierto son libres. La definición del software libre estipula los criterios que se tienen que cumplir para que un programa sea considerado libre. Para esto existen las 4 libertades del software libre. Un programa es software libre si los usuarios tienen las 4 libertades esenciales. Libertad 0. La libertad de ejecutar el programa como se desee con cualquier propósito. Libertad 1. La libertad de estudiar cómo funciona el programa y cambiarlo para que haga lo que desee. El acceso al código fuente es una condición necesaria para ello. Libertad 2. La libertad de redistribuir copias para ayudar a otros. Libertad 3. La libertad de distribuir copias de sus versiones modificadas a terceros. Esto le permite ofrecer a toda la comunidad la oportunidad de beneficiarse de las modificaciones. El acceso al código fuente es una condición necesaria, como dijimos. El programa es software libre si otorga a los usuarios todas estas 4 libertades de manera adecuada. De lo contrario, no es libre. Existen diversos esquemas de distribución que no son libres y si bien podemos distinguirlos en base a cuánto les falta para llegar a ser libres, nosotros lo consideramos contrario a la ética a todos por igual. En cualquier circunstancia, estas libertades deben aplicarse a todo el código que pensemos utilizar, hacer que otros utilicen. Tomemos por ejemplo un programa A que automáticamente ejecuta un programa B para que realice alguna tarea. Si se tiene la intención de distribuir A tal cual es, esto implica que los usuarios necesitarán B, de modo que es necesario considerar si tanto A como B son libres. No obstante, si se piensa modificar A para que no se haga uso de B, solo A debe ser libre. B no es relevante en este caso. Software libre no significa no comercial. Por el contrario, un programa libre debe estar disponible para su uso comercial, la programación comercial y la distribución comercial. Esto es de fundamental importancia. Sin esto, el software libre no podría alcanzar sus objetivos. Pasemos ahora a desglosar y explicar un poco mejor estas 4 libertades. La libertad de ejecutar el programa significa que cualquier persona u organización es libre de usarlo en cualquier tipo de sistema de computación, para cualquier tipo de trabajo y finalidad, sin que exista obligación alguna de comunicarlo al programador ni a ninguna otra entidad específica. En esta libertad lo que importa es el propósito del usuario, no el del programador. El usuario es libre de ejecutar el programa para alcanzar sus propósitos y si lo distribuye a otra persona, esa persona también será libre de ejecutarlo para lo que necesite. Las personas no tienen el derecho de imponerle sus propios objetivos a otra persona. La libertad de ejecutar el programa como se desee significa que el usuario no se le prohíbe o no se le impide ejecutarlo. Esto no tiene nada que ver con el tipo de funcionalidades que el programa posea, ni con su capacidad técnica de funcionar en un entorno dado, ni con el hecho de que el programa sea o no sea útil con relación a una operación computacional determinada. Por ejemplo, si el código rechaza arbitrariamente ciertas órdenes significativas o incluso falla sin motivo, lo que resta utilidad al programa o incluso lo vuelve completamente inútil, pero no se niega a los usuarios la libertad de ejecutar el programa, esto no entra en conflicto con la libertad 0. Si el programa es libre, los usuarios pueden restituirle la utilidad ya que las libertades 1 y 3 permiten a usuarios y colectivos hacer y distribuir versiones modificadas en las que se haya eliminado el código problemático. La libertad de estudiar el código fuente y modificarlo. Para que las libertades 1 y 3, realizar cambios y publicar las versiones modificadas, tengan sentido, la persona debe tener acceso al código fuente del programa.
Por consiguiente, el acceso al código fuente es una condición necesaria para el software libre. El código fuente ofuscado no es código fuente real y no cuenta como código fuente. Código fuente se define como la forma preferida del programa para hacer cambios en él, de tal modo que cualquier forma que el desarrollador modifique para desarrollar el programa es el código fuente de esta versión del desarrollador. La libertad 1 incluye la libertad de usar su versión modificada en lugar del original. Si el programa se entrega unido a un producto diseñado para ejecutar versiones modificadas por terceros, pero rechaza ejecutar las suyas, la libertad 1 se convierte en una vana simulación más que una realidad práctica. Estos binarios no son software libre, aun cuando se hayan compilado a partir de un código fuente libre. Una manera importante de modificar el programa es agregándole subrutinas y módulos libres ya disponibles. Si la licencia del programa especifica que no se pueden añadir módulos que ya existen y que están bajo una licencia apropiada, por ejemplo si requiere que la persona sea titular del copyright del código que se añadir, entonces se trata de una licencia demasiado restrictiva para ser considerada libre. Si una modificación constituye o no una mejora es un asunto subjetivo. Si su derecho a modificar un programa se limita básicamente a modificaciones que ninguna otra persona considera una mejora, el programa no es libre. Un caso especial de la libertad 1 es la libertad de borrar código del programa para que su ejecución no tenga ningún efecto o para que invoque algún otro programa. Así pues, la libertad 1 incluye la libertad de eliminar el programa. La libertad de redistribuir copias si así lo desea. Requisitos básicos. La libertad para distribuir libertades 2 y 3 significa que la persona tiene la libertad para redistribuir copias con o sin modificaciones, ya sea gratuitamente o cobrando una tarifa por la distribución a cualquiera en cualquier parte. Ser libre de hacer esto significa, entre otras cosas, que no tiene que pedir ni pagar ningún permiso para hacerlo. También debe tener la libertad de hacer modificaciones y usarlas en privado para su propio trabajo o pasatiempo, sin ni siquiera mencionar que existen. Si publica sus cambios, no debe estar obligado a notificarlo a nadie en particular ni en ninguna manera en particular. La libertad 3 incluye la libertad de publicar sus versiones modificadas como software libre. Una licencia libre también puede autorizar otras formas de publicación. En otras palabras, no tiene que ser una licencia con copyleft. No obstante, una licencia que requiera que las versiones modificadas no sean libres no se puede considerar libre. La libertad de redistribuir copias debe incluir las formas binarias o ejecutables del programa, así como el código fuente, tanto para las versiones modificadas como para las que no lo están. Resulta aceptable si no existe un modo de reproducir un formato binario o ejecutable para un programa específico, dado que algunos lenguajes no incorporan esa característica, pero debe tener la libertad de redistribuir dichos formatos si encontrara o programara una forma de hacerlo. Para terminar, te dejamos algunos ejemplos de software propietario y de su alternativa de software libre para que, si es que te animas, empieces a usar software libre. Empezamos obviamente por el sistema operativo. Para sustituir a tu tan amado y que tantos problemas te da, no me digas que no, Windows, existen miles de distros del GNU Linux. Para navegar por la web, las alternativas a, por ejemplo, Google Chrome son Mozilla Firefox o Tor Browser. Como alternativa a Gmail existe ProtonMail, para Google Drive existe Dropbox, para Skype o Google Meet existe Jitsi, que es muchísimo mejor. Para WhatsApp existe Signal. Para InDesign existe Scribus. Para Photoshop existe el potente GIMP. Como reemplazo a Microsoft Office existen LibreOffice y Calligra. Para PDF como Adobe existe PDF Creator. Y por último, para edición de audio, uses cual uses, existe el genial Audacity, que como dije es el que yo uso para hacer este podcast. Por último, y para cerrar y terminar con este primer episodio especial, me gustaría dar una reflexión o conclusión de por qué se debe utilizar, promocionar, difundir, distribuir y sobre todo defender el software libre. Lo principal es darle la opción al usuario, que el usuario elija y tenga la opción, si es que cuenta con el conocimiento, de modificar el software para que éste funcione como él lo necesita. Otra de las razones es que no podemos ni debemos ser prisioneros del software propietario. Un programa no nos puede decir qué hacer sin la opción de poder modificarlo, insisto, si es que contamos con los recursos necesarios para hacerlo. Y la última conclusión acerca de todo esto es que todos somos libres de poder elegir, que siempre podamos tener esa opción y no sentirnos privados o presionados por una empresa que solo le interesa el beneficio personal más allá del colectivo. Utilizar software libre va más allá de probar alternativas al software propietario. Se trata de un estilo de vida, de una filosofía que nos acompaña por el resto de nuestras vidas.
Y bueno, hasta acá va este primer episodio especial, espero que le haya gustado la temática. Quería empezar hablando de algo que siempre defiendo yo, como es el software libre, y que mucha gente no sabe lo que es o no sabe bien lo que es, tiene un concepto errado de lo que es. Que sepan que una vez que entran en software libre, tienen que hacer acciones para defenderlo, tienen que tratar de difundirlo, tienen que tratar de explicar lo que es y dar a conocer de todas las alternativas que hay respecto al software privativo. Recuerden que si nos escuchan desde Spotify, abajo en los comentarios pueden dejar su opinión de qué les pareció este episodio y pueden dejar sugerencias para próximos episodios si quieren alguna temática en particular para que la expliquemos y comentemos en estos episodios especiales. Recuerden que esto va en forma de informe en www.redhanded.com.ar, está en forma gratuita para todos aquellos que quieran leerlos. Por mi parte es todo, muchísimas gracias por escucharnos y nos escuchamos en el próximo episodio especial. Chao. Esto fue Ruta 256, conducido por Guillermo Alegre.